Hola de nuevo. Bueno, hoy vamos a comenzar con la parte 6, donde vamos a ver los distintos estilos de cocción. Muchos los conocéis, o casi todos los estilos de cocción los conocemos. Lo que no sabemos es cómo nos afectan, cómo nos influyen en nuestro cuerpo emocional y energético, y además cómo podemos trabajar con, con los alimentos, ¿vale? Utilizando la alquimia de la cocción para poder transformar en los alimentos para que sean más yin o más yang y nos afecten de una manera a nuestro organismo. Entonces, dicho todo esto, ¿vale? Vamos a pasar a verlos detenidamente cada uno de ellos. Bien, empezamos con el que no es ningún estilo de cocción porque no está cocinado, que es el crudo, ¿vale? Como la palabra ahí dice, ¿vale? El crudo lo que hace es que nos enfría. ¿Esto qué significa? Pues significa que si tenemos debilidad en riñones, debilidad en bazo, debilidad en pulmones, no toméis crudos. Si además sentimos que siempre tenemos un frío interno, no toméis crudos. Si tenemos problemas de aparato genital, no toméis crudos. Vamos, en líneas generales, el crudo, aunque nos encontremos de salud bien, si queremos prevenir, no tomarlo, porque enfrían. Y no solamente nos van a enfriar, como os estoy diciendo, a nivel físico, ¿vale? Todas las cosas que os estoy comentando, sino que también nos enfrían y también afectan a nivel emocional y a nivel mental. ¿Por qué? Porque son muy yin. Todo lo que es muy frío ya hemos dicho que es muy yin. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que nos disperse. Si nos encontramos en un momento en el que no estamos tomando decisiones o estamos ahí como en el limbo que no sabemos hacia dónde ir, nos va a hacer mucho más pasivos. No nos va a ayudar a poder conectar con la realidad. Como ya os he comentado, nos va a generar mayor dispersión y una menos capacidad de poder pasar a la acción. El siguiente es el germinado. Entonces, el germinado ya no enfría, sino que nos refresca, pero abre la energía, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos con mucha tensión, estamos muy estresados, estamos muy bloqueados, ¿vale? Todos los germinados lo que nos van a ayudar es a poder abrir, ¿vale? Abrir esa energía, a abrirnos a nosotros. Entonces, si hay un exceso de alimentos yang, ¿vale? Que nos contraen y nos cierran, pues los germinados nos van a ayudar a abrirlo. ¿Vale? Ya os he dicho, intentar, pues, por ejemplo, en épocas o momentos en los que tengamos mucho estrés o tengamos contracción muscular, ¿vale? O hemos comido mucha carne o mucho pescado, pues es una manera de poder relajar ese bloqueo y esa tensión que nos genera lo yang. Luego tenemos el macerado. El macerado enfría, aunque menos que lo crudo, y nos relaja. A ver, ¿qué significa esto? Algo que está macerado sigue estando crudo, lo único que hemos hecho es incorporarle sal, ¿vale? O si no es sal marina, le hemos puesto a lo mejor un poquito de soyu, un poquito de vinagre, un poquito de umeboshi, entonces que todos llevan sal y lo que hacemos es dejarlo macerar. Entonces no es lo mismo que totalmente crudo porque al ver una maceración hay como una mínima pequeña fermentación. Entonces sigue enfriando porque es crudo, pero ya no nos dispersa, nos relaja. Es decir, igual, en momentos en los que nos encontremos que estamos bastante más alterados, estresados, con muchísima tensión, crisis de ansiedad, podemos tomar un poquito de macerados porque nos va a ayudar y nos va a relajar. Luego tenemos el prensado. ¿Qué significa prensado? Es coger alimentos que están crudos y prensarlos, ¿vale? Estrujarlos, ¿sí? Entonces, para ello, como os lo cuento un poquito, ¿qué es lo que se hace? Se cortan las verduras, ¿vale? Las cortamos muy finas, se las pone en sal y las prensamos, como os he dicho, con las manos. Entonces, permitimos que salga el líquido de esa verdura. Entonces, sigue estando crudo, pero ya no nos enfría porque le hemos añadido sal y le hemos añadido esa presión, ¿vale? Esa presión es muy yang. Entonces, es como si fuera una pequeña cocción, una cocción muy ligera, ¿vale? Bien, luego tenemos el fermentados. Los fermentados, como aquí os indico, mejora toda la flora intestinal. Sería como nuestra porción de probióticos. Por ejemplo,
Ya sabéis que actualmente ya sí que se habla de nuestros intestinos como de nuestro segundo cerebro y gran cantidad de hormonas que se pensaban que solamente se generaban en el cerebro también se generan en los intestinos. Por lo tanto, es bueno que tengamos una buena flora intestinal. También es importante que haya una buena flora intestinal para que tengamos bacterias buenas, entonces no tengamos ni un pH ácido en el aparato digestivo, en los intestinos, que podamos hacer una buena absorción de todos los nutrientes que estamos asimilando y que además si hay una buena flora intestinal, las paredes de los intestinos no van a estar porosos y por lo tanto no van a pasar a sangre toxicidad. Muy bien. Que quería también deciros, por ejemplo, dos de las hormonas que se generan en los intestinos son la dopamina, que el 60% se genera en los intestinos, y la serotonina, el 90%, ¿vale? Ya sabemos que la serotonina es la encargada luego de generar la melatonina. Bien. El escaldado es nada, es un mínimo calentón que se le da a la verdura de unos, es servir como unos 30 segundos. ¿Qué nos hace? Nos hidrata, nos refresca, pero no nos enfría. Por ejemplo, el escaldado yo lo recomiendo que lo utilicéis pues, en épocas o en cuando haya un tiempo de mucho calor, como por ejemplo puede ser el verano, o en gente que tenga un exceso de fuego interno. ¿Vale? Entonces nos va a ayudar además, como nos refresca, aunque no nos enfríe, también nos va a relajar, ¿vale? Entonces es muy buen acompañamiento de alimentos muy llanos. Entonces, utilizarlo de esa manera. Luego tenemos los hervidos, ¿vale? O el hervido. El hervido es un poco más que el escaldado, es decir, refresca de una manera muy moderada y nos va a relajar, ¿sí? Y también, al igual que el escaldado, pues utilizarlo cuando estemos tomando alimentos mucho más llanos, entonces, por ejemplo, para equilibrar. Además, si utilizamos los hervidos, por ejemplo, o los escaldados, que son alimentos que son verduras que van a calentarlas un poquito, pero siguen estando yin, aunque van a estar más centradas, vamos a notar que luego en el postre no vamos a necesitar, bueno, que cuando una vez que hemos terminado de comer, no vamos a necesitar en el postre tomar dulces o yogures, ¿vale? No vamos a necesitar un postre, los postres son dulces, porque ya hemos metido el alimento yin en la comida. Luego está el wok. Bueno, antes del wok vamos a ver el vapor, ¿vale? El vapor relaja e hidrata. Es una energía muy suave. El vapor es la que yo recomiendo fundamentalmente para todas las verduras verdes, para no comernos las crudas. Activamos además la clorofila que tienen las verduras verdes y al utilizarlo el vapor, como no lo colocamos hervido en el agua, sino que únicamente dejamos que el vapor de ese agua haga las verduras, perdemos menos propiedades. Luego tenemos el wok. El wok moviliza, es decir, nos activa, nos mueve, nos moviliza. Pensar únicamente cómo se hace una cocción de wok. Entonces, para hacer el wok, lo que tenemos que hacer es cortar las verduras muy finas y se saltean a fuego muy vivo en una sartén grande, ¿vale? Pues lo que estamos dándole a esos alimentos es una energía como rápida, de fuego vivo, de rapidez. Y esa misma energía, la que movemos es la que ingerimos. Es esa energía la que luego la que nos da. Tenemos la plancha, vale, pues la plancha, la plancha lo que nos da es un calor externo, es decir, no nos va a ayudar, es decir, un calor externo lo que nos hace es como que nos genera fuego, pero un fuego a lo mejor de calentarnos las emociones, es decir, como de podernos enfadar más fácilmente, de estar más susceptibles, ¿sí? Entonces, yo no os recomendaría abusar de la plancha si tengo mucho calor, ¿vale? O mucho fuego, o estoy muy estresado, estoy muy tenso, ¿vale? Luego están los guisos. El guiso nos da un calor estable y duradero, es el de los estofados, por ejemplo. Un guiso significa hacer algo
que puede ser una legumbre, puede ser un cereal, puede ser una verdura, puede ser un estofado, y es dejar el alimento durante bastante tiempo, ¿vale? A fuego muy bajo, pero largo en el tiempo. Ese calor relajado, ese calorcito que se alarga en el tiempo, es ese calor que luego tenemos estable y duradero en nosotros. Entonces, los guisos son súper recomendables en invierno, nutren un montón la energía de riñón. Vale, nos va a satisfacer muchísimo. Y además estos guisos los podemos hacer con o sin aceite, ¿vale? Bien. Luego tenemos la presión, ¿vale? Cuando hablo de presión hablo de la olla a presión. Entonces, sí que es verdad que la presión es más que un guiso porque es un fuego un poco más intenso y la presión lo que nos hace es que nos centra, ¿vale? Y nos ayuda a organizarnos, es decir, lo que hace es que nos ayuda, por ejemplo, a poner foco en un proyecto, a poner foco en nuestro proyecto de vida, a poner foco en aquello lo que queramos conseguir. Es cierto que no utilizamos la presión en pleno verano, vamos a utilizar la presión más en invierno o cuando tengamos un poquito ahí más de frío. Entonces, por ejemplo, en personas que necesitan ese toque pequeño de energía YAM, ¿vale? O queremos también tonificar nuestros órganos, o necesitamos un momento de mayor concentración, la presión no la va a dar. El frito da alegría, pero porque da alegría porque emocionalmente cuando pensamos en unas patatas fritas o pensamos en algo que hacemos frito, nos gusta, a todo el mundo nos gusta, que luego digamos, ay, los fritos me sientan mal, pero dan alegría. Lo que pasa es que un frito en exceso lo que hace es bloquear el hígado. ¿Por qué? Porque hay muchísima grasa y toda esa grasa al final la tiene que estar digiriendo y limpiando el hígado, ¿vale? Entonces, sobre todo debemos de evitarlo por las noches. Mejor tomar frito al mediodía que por la noche y tampoco abusar. ¿Y qué es bueno, por ejemplo, con el frito? Pues que lo acompañemos de fermentos, de germinados y de verduras verdes, porque eso van a relajar al hígado y lo van a limpiar. Y si además añadimos unas gotitas de limón, perfecto, ¿vale? Sin abusar del limón en invierno, porque el limón mueve energía, ¿vale? Pero en invierno enfría, porque mueve la energía enfriando. Luego está el jengibre, que también mueve la energía, pero calentando. Es más recomendable en invierno. Y luego tenemos el horno. El horno calienta profundamente, es un fuego, es un calor muy intenso, ¿vale? Que puede llegar a secar y en exceso estanca a todos los niveles. Por ejemplo, si tenemos problemas de piel o sentimos que hay mucha sequedad, tanto bucal o sequedad vaginal, yo os recomendaría que no abusarais del horno. Esto no significa que si no utilizo el horno tenga que hacer las cosas fritas, ¿vale? Pero, por ejemplo, el pescado, hacer pescaditos al horno. Bueno, pues a lo mejor es mejor que hagamos ese pescadito en estofado, despacito, que se haga despacio, a fuego muy lento y largo en el tiempo, mezclado con unas verduritas. O podemos hacer un poquito de pescado al vapor, como el pescado es más yang, le pongo al vapor y lo que hago es convertirlo un poco más centrado y que sea menos yang, ¿vale? Pero sobre todo eso es importante porque seca los fluidos y luego también nos paraliza tanto a nivel energético como a nivel mental como a nivel emocional, ¿vale? Es como que al paralizarnos significa es como que hace que nos quedemos donde estemos, no nos ayuda como a avanzar, a seguir avanzando. Bien. Y luego lo que vamos a ver son dos cocciones terapéuticas, ¿vale? Que son el Nishime y la Kimpira. Se llaman así el Nishime y la Kimpira, ¿vale? Porque son dos nombres japoneses, ¿vale? Y son las dos cocciones típicas de la macrobiótica. Y las dos opciones o las dos cocciones son muy curativas, ¿vale? Vamos a empezar con el Nishime. El Nishime nos va a reforzar, nos va a mineralizar y nos va a relajar. Nos va a calentar en el interior, nos va a calentar internamente y a nivel muy profundo, es decir, gente con mucha debilidad, gente que tenga mucho frío interno. Bueno, pues por ejemplo, utilizar esta cocción pues nos va a reforzar, mayor energía, nos mineraliza porque la manera de cocción de todas las verduras, que ahora lo vamos a ver, pues lo que va a hacer junto con un alga que se pone, con el alga kombu, nos va a mineralizar porque nos va a aportar muchos minerales, pero a la vez también nos va a relajar porque es una cocción larga
Entonces, todo aquello que dé calor, pero alargado en el tiempo y además vamos a utilizar verduras dulces, nos va a ayudar a relajar. Entonces, ¿cómo se hace el nisime? Se coge una cazuela, una cacerola, y en el fondo se ponen unas tiras de alga kombu, ¿vale? Y luego encima de esas tiras de alga kombu vamos a ir colocando la verdura en trozos grandes. Por ejemplo, podemos poner unos trozos grandes de zanahoria, encima unos trozos grandes también de calabaza, unos trozos de hoja de repollo, ¿vale? Se va poniendo siempre el orden de lo más yin a lo más yang. Por ejemplo, cuando he dicho la zanahoria, la calabaza y el repollo, ¿qué es lo más yin? El repollo. Entonces, encima del alga kombu colocaríamos las hojas de repollo. Luego, de la zanahoria y de la calabaza, ¿qué es lo que es menos yang? La calabaza, ¿vale? Porque crece más arriba, la zanahoria es más profunda. Cuanto más profundo es más yang. Entonces, colocaríamos la calabaza y luego ya la zanahoria. Y lo que hacemos es, se tapa, añadimos un dedito de agua, ¿vale? Para que no se pegue, y lo dejamos cocer como mínimo unos 30 minutos. No te necesita, vamos, no hay que echar ni aceite. Entonces, esa cocción bajita, tapada, ¿vale? Que las verduras se hacen con su propio jugo y además los minerales del alga kombu hace que tenga un montón de propiedades, es súper terapéutico, pero es que además están súper ricas, de verdad, porque tomáis las verduras con su propio sabor. Y luego está la quimpira, ¿vale? Entonces la quimpira también es muy sana, lo que nos hace es que nos calienta, ¿vale? Porque igual, como son cocciones largas en el tiempo, nos van a ayudar, nos van a calentar y nos va a reforzar, ¿vale? También nos va a reforzar. Entonces, en personas que tengan una condición muy yin, ¿vale? Personas muy yin, pues significa que sean personas que a nivel energético siempre lo tengan muy bajito, ¿vale? Personas muy yin pueden ser personas que estén casi siempre como muy dispersas o estén muy despistadas o les cueste concentrarse. Esas son personas muy yin. Personas yin son personas que tienen patologías muy yin, como pueden ser una debilidad de riñón, una debilidad de pulmón, ¿vale? Una debilidad de bazo. Entonces, lo que se hacen es que se cortan las verduras muy finitas, ¿vale? Y se saltean a fuego vivo durante 5 minutitos, ¿vale? Luego lo que hace es, y además se pone con fuego alto cuando las rehogamos un poquito. Después bajamos ya el fuego al mínimo, ¿vale? Añadimos agua y las cocinamos igual, como mínimo unos 30 o 40 minutos. Y tenemos aquí como las dos opciones. Es decir, dentro de esta cocción de la quimpira tenemos dos cocciones. Tenemos la del salteado rápido, porque cuando hagamos ese fuego vivo las vamos a mover un poquito, y luego tenemos la cocción lenta del guiso, esos estofados. Por eso es por lo que nos calienta y nos refuerza. Entonces, que sepáis que estas dos cocciones son las más terapéuticas y que yo os las recomendaría a todos, con independencia de vuestras patologías. Y más sobre todo en invierno o cuando os encontréis bastante débiles. Y luego que sepáis también que existe, que sepáis cuáles son los efectos de la masticación. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de las veces engullimos y además siempre comemos viendo algo, viendo el móvil, viendo la tele. Entonces, por un día, quitar cualquier pantalla, cualquier libro y dedicaros a comer y a observaros cómo coméis. Y pensar en vuestra masticación, intentar masticar. La masticación lo que hace es que relaja, ¿vale? Centra y descarga tensión. Descargamos tensión porque estamos utilizando la mandíbula. Gente con bruxismo, ¿vale? Que por la noche genera tanta tensión. Pues necesitamos descargar, no por la noche, sino por el día. El masticar ayuda a descargar. Pero además, cuando estamos generando saliva, ¿vale? Lo que hacemos es relajar todo nuestro sistema nervioso y al estar centrados en nuestra masticación nos está centrando porque no estamos en piloto automático. Entonces parece que no, pero tiene muchísimas... El masticar y los efectos de la masticación que tiene un montón de repercusiones positivas. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, acabaríamos esta parte 6 y vamos a pasar a explicar la parte 7 de cómo compensar nuestros deseos a largo plazo.